Saludos entonces para todos. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios primeramente y que Dios cumpla su propósito con su palabra, que nos hable el corazón. Bueno, por supuesto que a uno le habla también cuando está acá, pero ya Dios me ha hablado y sé que me va a hablar más cuando estoy aquí hablando de lo que Él ha puesto en mi corazón, pero que les hable a ustedes, que les edifique. Entonces vamos a orar para eso, para que su favor esté con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta hermosa noche, Señor, que has, Dios, apartado, Señor, en la eternidad para que hoy nos reunamos, Señor, como cuerpo, no por el lugar, Señor, no por el templo, sino porque aquí está tu iglesia, Señor. Eso lo hace importante, Señor. Y no es por nosotros, sino es porque tú estás acá, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayude, Señor. Somos incapaces, Señor, no solamente de trasladar el mensaje, sino también de escuchar, porque sabemos que si no es a través de tu Santo Espíritu, Señor, no somos capaces de entender tu palabra. Te ruego claridad para poder dar el mensaje, Señor, y te ruego oídos atentos, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a ser reverentes todo el tiempo, Señor, cuando estamos delante de tu palabra, y que salgamos edificados, Señor, para seguir, Señor, esta carrera, Señor, que iniciamos en el momento que tú viniste a nuestra vida, Señor, y que termina, Señor, hasta el día que partamos de esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado, gracias por traernos hasta acá y gracias por el mensaje, Señor, porque sé que hoy quieres hablarnos, Señor, y te ruego, Señor, te suplico, Señor, que tu favor esté con nosotros. Te doy gracias, bendito Dios, por mis hermanos, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por la vida. Gracias, Señor, porque estamos bien. Gracias porque vivimos en este país, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título del mensaje para el día de hoy lo he titulado Ya es el tiempo. Vamos a estar como texto principal Ageo capítulo 1 verso 2 en adelante. No vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a tocar unos cuantos. Pero antes de ir al texto central, voy a leer rápidamente que nos hace una breve alusión a lo que es el título. Cuando le titulé Ya es el tiempo, ahorita vamos a ver porque creo que la parte principal del mensaje tiene que ver mucho con el tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Nuestra vida está determinada por circunstancias, pero también por decisiones. Cuando Salomón en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, hay una referencia primeramente a que el tiempo le pertenece a Dios. Dios fue el que creó el tiempo, lo creó para el hombre. Dios no necesita del tiempo. Dios es atemporal, Él vive en la eternidad. Pero el hombre sí necesita del tiempo. Nosotros necesitamos en este cuerpo, por supuesto que cuando seamos glorificados el tiempo quedará atrás, pero mientras vivamos en este cuerpo necesitamos del tiempo. Y Dios lo ha creado perfecto. Y Dios lo ha creado con un propósito, que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido para ese tiempo. Dentro de ese tiempo que Dios, a través de Salomón, dice que todo tiene su tiempo, o sea que hay tiempo para cada cosa.
Ahorita vamos a ver más adelante algunos puntos que él toca. Y dentro de esos puntos que él toca, está implícitamente estas dos cosas que acabo de mencionar. Las circunstancias, que son cosas que en su mayoría no están dentro de nuestro control, pero también está dentro de esos tiempos, está nuestras decisiones, lo que nosotros tenemos facultad para decidir. Nosotros hoy pudimos decidir estar acá o no estar acá. Eso es algo que está bajo nuestro control. Por supuesto que sabiendo que la soberanía de Dios está por encima. Si Dios decide que no estemos acá por alguna circunstancia, que eso sí ya está fuera de control, por ejemplo, venimos para acá de largo y el carro falló, ya eso es una circunstancia, ya no es una decisión. Entonces ya eso se sale de nuestro control. Pero los que estamos acá pudimos haber decidido no estar acá. Entonces a veces pareciera contradictorio porque, por ejemplo, ahora que estaba llorando, yo decía, Señor, es que tú nos trajiste acá, ¿verdad? Y es Él el que nos trae, pero Él no nos trae en contra de nuestra decisión, nuestra voluntad. Cuando decimos que Él nos trajo es porque Él puso la voluntad de querer estar acá. Él es el que pone el deseo. Él es el que cambia el corazón del hombre, que eso lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando él dijo que iba a cambiar un corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne. Entonces es lo que él ha hecho con nosotros y por eso estamos acá, porque él es el que pone ese deseo. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos la libertad de decidir. Dentro de esas libertades es mayormente que yo hoy me voy a referir en cuanto al tema de hoy, porque las circunstancias son cambiantes, las circunstancias sabemos que todas están bajo el control del Señor, a Él no se le sale nada de control, pero sobre esas no voy a hablar tanto porque esas no pertenecen a nuestra santificación. Nuestra santificación está basado en lo que yo puedo decidir. Yo puedo estar en circunstancias buenas o en circunstancias malas y eso no me hace a mí delante de Dios estar cerca o lejos, o estar en concordancia con Dios, o estar o en contra de Dios, porque son circunstancias. No determina mi corazón. Pero las decisiones sí. Las decisiones son las que revelan verdaderamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso está enfocado mi mensaje en este punto, en lo que nosotros podemos decidir. Cuando Salomón habla, refiriendo otra vez a Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, entonces, eh, dejando de lado lo que dije antes, ¿verdad? Las cosas que no están bajo nuestro control, entonces, enfoquémonos en lo que tiene que ver conmigo, en lo que tiene que ver con mi relación con Dios, con mi relación con mi prójimo, con lo que yo tengo que hacer en el día a día, porque decisiones, mis hermanos, hay en cada instante de nuestra vida. Yo estaba, por ejemplo, sentado aquí y tuve que tomar la decisión de levantarme y sentarme aquí. Son decisiones pequeñas, pero es que todo es una decisión. Yo puedo decidir ahí donde está usted. Cada uno de ustedes puede decidir poner atención al mensaje o estar pensando en otra cosa. O puedo decidir sentarme recostado, sentarme. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nuestra vida está completamente llena de decisiones. Hay decisiones relevantes para nuestra vida cristiana, hay otras que no. En el verso 2 de Eclesiastés dice algunas menciones que Salomón hace a lo que está hablando como su tiempo. O sea, que para cada cosa hay su tiempo. Y una de las cosas que menciona dice es tiempo de nacer, tiempo de morir. Esto no voy a hacer mucho énfasis porque esos son circunstancias. O sea, cuando digo circunstancias, quiere decir que
Nosotros no decidimos cuándo nacemos, ni tampoco decidimos cuándo vamos a morir. Eso es algo que le pertenece a Dios. Nosotros vivimos hoy, en el 2026, porque Dios decidió traernos en este tiempo. ¿Cuándo vamos a morir? Ninguno de nosotros lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero de aquí en adelante, Salomón hace mención de muchas otras cosas, no las voy a mencionar todas, pero cada uno de estas está bajo nuestra decisión. Dice tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Y estas son solo algunas de las menciones que él hace. Bajo nuestra, bajo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, todo esto cabe. Nosotros podemos decidir hacer una cosa o la otra. Hay cosas que acontecen por un periodo de tiempo, luego pasan, pero nosotros tenemos que tener claro que a lo largo del tiempo hay cosas que Dios determina para nuestra vida. Y es ahí donde vamos a ir enfocando. Voy a leer Ageo capítulo 1 verso 2, entendiendo primeramente que Dios deja muy claro que Dios es el que determina las prioridades en nuestra vida. Dios ha establecido una palabra, Dios nos ha dejado un libro que hoy lo tenemos completo, que Dios ha cerrado, que no hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Y bajo ese parámetro nosotros no podemos dejar nada al aire. No podemos decir, bueno, esto es lo que voy a hacer porque no tengo ninguna dirección. Dios ha dado una dirección. En Ageo capítulo 1, verso 2 dice así: Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Voy a hacer una breve explicación de lo que está pasando aquí. Irnos un poquito a la historia. El pueblo de Israel, hablando de los judíos, todos sabemos que fue llevado 70 años a Babilonia, fueron exiliados a Babilonia, pasaron 70 años. Luego de los 70 años, Dios eh, permite que a través de los medos y los persas, el pueblo sea liberado. A través de Ciro el Grande, hace un edicto en que le permite a los judíos regresar a su tierra, regresar a Jerusalén. Ese edicto, más o menos un aproximado, fue hecho en el 537, 538. No hay una fecha exacta, pero ese edicto fue dado más o menos recordando que fue después de los 70 años de cautiverio. Pasaron más o menos 20 años después de que ese edicto fue dado, que se suponía que el pueblo iba a regresar a Jerusalén y el templo debía ser reedificado. Pues resulta que pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y el pueblo no reedificaba el templo. Entonces aquí en Ageo, capítulo 1, verso 2, habla y hace un reclamo al pueblo. Porque el pueblo empieza a decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo el pueblo llegó a esa conclusión? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿Será que Dios en algún momento había dicho, no, todavía no reconstruyan el templo? Bueno, en ninguna parte de la escritura dice que
que Dios ha dado orden de que todavía el templo no fuera reedificado. Ellos llegaron a la conclusión porque había intereses propios. Habían decidido enfocarse en otra cosa. Evidentemente, el verso hace alusión a esto, porque en el verso 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Bueno, aquí vemos que Dios los confronta, vemos que Dios les hace un llamado a algo que ya él había determinado desde hacía bastante tiempo. Tenemos que dejar algo muy claro, mis hermanos, porque tenemos que sembrar unas bases importantes cuando Dios está haciendo este reclamo. Podríamos pensar porque ellos estaban construyendo sus propias casas. Ellos estaban enfocados en las cosas personales, en lo que a ellos les interesaba y habían dejado de lado lo que Dios les había demandado. Ahora, la base que va a sembrar es Dios no está en contra de que cada uno de nosotros trabajemos en lo que es para nuestra propia vida, mis hermanos. O sea, Dios no está prohibiendo que cada uno trabaje en su propia casa, refiriéndonos al texto. Dios no está diciendo no reedifiquen su casa. El problema aquí no es lo que ellos están haciendo, sino el problema es el orden de prioridad. Ellos habían invertido la orden de prioridad. Dios había establecido qué era lo que ellos tenían que hacer como prioridad y después de hacer lo que tenían que hacer, entonces ahora sí pueden trabajar para sí mismos. Porque Dios no es que nos quiere a nosotros, mis hermanos, como esclavos en el sentido de que estemos 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, haciendo solamente lo que Él dice que hagamos. No estamos hablando de un asunto de moralidad, no, estamos hablando de un asunto de prioridades, de lo que Dios establece como una prioridad. Cuando Él dice esto se hace así, entonces yo debo enfocarme en lo que Dios me está pidiendo y después todo lo demás. Por eso, mis hermanos, Dios establece una prioridad aún en los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un orden de prioridad y después es todo lo demás. También vemos que Dios nos llama a que nos enfoquemos en el reino de Dios y que lo demás va a ser añadido. Pero cuando nosotros invertimos ese llamado, cuando invertimos eso que Dios nos está dando como mandamiento, no como sugerencia, entonces van a venir los problemas. Para la sociedad, mis hermanos, en la cual nosotros vivimos en este tiempo, y yo diría que a lo largo de bastante tiempo ya, pero principalmente en ese tiempo en el cual nosotros vivimos, el tiempo, mis hermanos, se ha convertido en un enemigo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que incluso para nosotros mismos a veces el tiempo es como un enemigo. ¿Y por qué digo eso? Porque pareciera que el tiempo no alcanza. Ustedes no sé si en algún momento han pensado, yo quisiera como que el día se estirara. O sea, porque el tiempo corre y no me da para terminar de hacer lo que quiero hacer. Y vivimos en ese afán, entonces tenemos tareas acumuladas, trabajos sin concluir, porque pareciera que nunca es suficiente tiempo. Ahora, como le digo, esto se ha agravado en los últimos tiempos por todo lo que existe, por todo lo que nos rodea, la tecnología, todo es acelerado. En los tiempos antiguos no es que no fuera parecido, pero de otra manera. Se vivía, no estoy hablando de pecado,
Pecado siempre ha existido a lo largo de toda la historia. Estamos hablando en la forma en que nosotros como seres humanos nos estamos desenvolviendo en la sociedad en la que vivimos. Entonces ahora es trabaje, 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 porque hay que generar dinero y el tiempo no alcanza. Si ahora nosotros habláramos con con las personas que viven esa vida, probablemente si la semana tuviera el doble de días, lo pedirían, porque necesitan trabajar más y más y más. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando yo era bastante más pequeño, que los domingos usted no veía casi nada abierto. Los días feriados se respetaban, no había cosas abiertas. Hoy no, hoy es todo prácticamente es parejo. ¿Por qué? Porque hay una aceleración en todo lo que tiene que ver con la vida como sociedad. Todo tiene que moverse rápido, todo se necesita ya. Y eso ha generado en nosotros como iglesia priorizar las cosas que Dios nunca ha puesto como prioridad. Y hoy vemos, mis hermanos, que lo que Dios establece como importante ya ha dejado de ser importante porque el tiempo está ocupado en otras cosas, en cosas que Dios nunca ha puesto como primero. Son cosas secundarias, son añadiduras, pero el hombre le ha dado más importancia a eso que a lo que Dios determina. Entonces la pregunta que nosotros debiéramos hacernos, ¿dónde queda el tiempo que Dios exige para él? Ha dejado de tener importancia el tiempo que Dios ha apartado para él. Y eso lo vemos, yo diría que mayormente, mis hermanos, después de la pandemia, la iglesia ha tenido un serio problema en cuanto a esto. Ya la iglesia, el tiempo que le pertenece a Dios, porque estamos hablando de que le pertenece a Él, no es nuestro tiempo. Y eso es algo muy serio, mis hermanos, muy, pero muy serio, porque cuando Dios dice que lo que es de Él y nosotros no nos importa, sino que tomamos nuestra decisión de no honrarlo, le estamos robando, mis hermanos. Ese es el verdadero robo que nosotros le hacemos a Dios. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando, mis hermanos, es que el tiempo que Dios determina para Él no es negociable. No es si a mí me parece, no es si yo quiero, si no quiero. Es algo que Dios lo va a demandar. Ahorita vamos a ver cuando veamos en Ageo cuáles son las consecuencias de esto. Cuáles son las consecuencias de no atender la voz de Dios, de cumplir sus demandas. Porque Dios es un Dios que demanda. Dios no viene a jugar. Dios no nos salvó a nosotros para que, como muchos predicadores hoy en día he escuchado que dicen, es que Dios nos salvó para que nosotros seamos felices. ¿Y dónde encuentro yo eso en la palabra de Dios? Ahora, ¿está mal que seamos felices? No, podemos ser felices en Cristo, pero es que no en los términos que hoy se está enseñando. El creer que el Dios me salvó para que nosotros siempre estemos bien, que estemos en lo mejor de nuestra vida en el sentido de tener prosperidad, tener siempre salud, tener todo eso. No, no, Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para que lo honremos, lo glorifiquemos con nuestra vida, para gloria y honra de su santo nombre. Para eso nos salvó. Y si hacemos eso, la consecuencia es tener gozo, no felicidad, porque la felicidad puede ir y venir. Tener gozo en Él. Pero hoy se ha enseñado que la iglesia tiene que estar siempre feliz. Entonces, bajo ese concepto, entonces se permite hacer lo que a usted le parece mientras no le haga daño a los demás. Y eso es un concepto totalmente equivocado.
porque puede ser que nunca le haga daño a nadie, porque puede ser que yo ni siquiera me mueva de mi casa. Entonces no tengo oportunidad de hacerle daño a las demás personas. Pero ¿dónde está el tiempo que Dios me pide que lo honre? El tiempo que Dios quiere que edifique su casa. Que vamos a ver cuál es el significado de esa edificación de su casa. En Mateo 6:19 en adelante, Jesús nos da un principio, el cual nos deja, no nos deja caer en prácticas contrarias a lo que el Evangelio nos ha enseñado, que Dios ha plasmado en el Evangelio. Si nosotros acatamos esto que Jesús nos da como instrucción, no nos vamos a salir. Va a ser un ancla que nos sostiene ahí. Él nos dice en Mateo 6:19 en adelante, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrón no mina ni hurta. Entonces, cuando nosotros vemos esto y lo que Dios nos está diciendo aquí, nos damos cuenta que cuando yo estoy hablando de que esta sociedad está corre, 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 ¿por qué corre? ¿Por qué vive tan agitado? ¿Por qué quiere hacer y hacer y hacer y no le alcanza el tiempo? ¿Por qué quiere hacer tesoros en la tierra? ¿O qué es lo que creen ustedes que motiva al ser humano a hacer todo lo que hace a lo largo de la semana? Yo creo que si hoy a usted le dijeran, bueno, tiene que seguir trabajando y esforzarse por trabajar, pero no va a recibir pago, ¿quién de ustedes harían todo lo que hacen si no recibieran pago? No estoy diciendo que trabajar sea malo. Es que el problema, mis hermanos, que en lo cual Dios nos está enfocando es cuál es tu prioridad. Porque cuando yo le doy vuelta a lo que Dios ha establecido, vamos a tener problemas. Y me involucro yo porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados, mis hermanos. En el verso 21, para terminar lo que Jesús está diciendo, para que entendamos que no cumplir esto nos muestra a nosotros realmente dónde está puesto nuestro corazón. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? ¿Quieres saber dónde está puesto tu corazón? ¿Quiere analizarse a usted mismo? Solo revisa en el tiempo, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. ¿En qué estás más enfocado? ¿De qué hablas a lo largo de los días? ¿Qué es lo que más ves? ¿Qué es lo que más escuchas? ¿O qué ocupa toda tu atención a lo largo del tiempo? Y es importante esto que digo, ¿qué es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo? Porque hay cosas, mis hermanos, que pueden suceder en nuestra vida, que pueden ocupar nuestro tiempo o nuestra mayoría de tiempo por un periodo determinado, pero que no sea la norma, porque voy a poner solamente ejemplos. Si yo estoy con mi familia y mi hijo se enferma, mi hija se enferma, mi esposa se enferma gravemente, por supuesto que en ese momento yo tengo que enfocar mi mente, cuidar a mi familia. Se supone que así debe ser, ¿no? Y podría ser que yo, por estar enfocado en eso, termine descuidando algo que se supone que para Dios es prioridad. Pero Dios ha establecido algo que es lo relativo por lo absoluto. Creo que en otras ocasiones lo hemos aprendido a través del pastor. Eso le pasó a Jesús. Cuando Jesús iba caminando y él hacía un bien, los fariseos le decían, pero ¿por qué haces esto?
parafraseando, ¿verdad? ¿Por qué haces esto si es día de reposo, de reposo? Y muchas veces Jesús le dijo, hipócritas, porque si, ahorita no me acuerdo exactamente, pero él decía, si un animalito cae en una zanja, en un día de reposo, ¿ustedes lo van a dejar que muera ahí? Hay una prioridad. Entonces, si yo tengo que reunirme el día del Señor acá, pero yo tengo una prioridad, yo puedo ocuparme de aquello momentáneamente, pero que esa no sea la norma. Entonces, estas cosas pueden pasar. Pero el problema está, mis hermanos, cuando por lo general esto que ocupa mi tiempo es prácticamente toda mi vida. ¿Cuánto hablo yo del Señor? ¿Cuánto vivo yo del Señor? ¿Qué veo yo? ¿Qué escucho yo? ¿O son otras cosas las que ocupan ese tiempo? Entonces, cuando Él dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, mis hermanos, es para que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Si nuestro tiempo es el 95% en cosas vanas de esta vida, y no estoy hablando de trabajo como instrumento para esta vida, no estoy hablando de lo que es necesario para esta vida, mis hermanos, estoy hablando de cosas extremas. Estas personas, mis hermanos, que habían llegado de Babilonia, Dios les dijo a través incluso de un pagano que dio un edicto para que fueran a restaurar el templo. Pero mis hermanos pasaron alrededor de 20 años y no habían hecho nada. No habían hecho nada. Entonces no podemos decir que es que ellos no habían tenido tiempo, que habían estado en otras prioridades momentáneas, que habían sufrido algunas cosas pasajeras. No, 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 no. Esto ya era una conducta. El problema es cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, ya no por una circunstancia, sino porque es una conducta. ¿Por qué faltamos aquí cuando Dios determina que 6 días son para trabajar y un día de Él? Porque ya esto se vuelve una conducta. Entonces, dejo de congregarme un día, pasa el tiempo, luego son 2 días, o sea, 2 semanas, y así va a lo largo del tiempo y nosotros vemos, mis hermanos, personas que se fueron un día de acá y han pasado años probablemente y no regresaron. Estas personas ya tenían alrededor de 20 años de dejar de cumplir lo que Dios les había encomendado. Pero todo tiene su límite. Llegó el momento en que Dios les da una advertencia, pero no solamente una advertencia a través del profeta, que lo está haciendo a través de Ageo en este momento, sino que ellos estaban ya sufriendo las consecuencias. Y ese es el problema, mis hermanos, que a nosotros a veces vemos las consecuencias de nuestra conducta y a veces nos hacemos de oídos sordos. Pensamos, no, 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 es que esto está pasando porque el país está así o porque las circunstancias están así, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener un oído atento a la voz de Dios. Y Dios habla de muchas maneras, no solamente habla a través de la palabra, habla a través de las circunstancias, habla a través de la economía, habla a través de la salud, habla a través de los hermanos, habla a través de infinidad de cosas. Y no estoy diciendo que todo lo malo que nos suceda es porque Dios quiere castigarnos. No, no, no. Pero cada uno de nosotros sabemos si en algo le hemos estado fallando al Señor. Y si nosotros vemos algo repetitivo en nuestra vida que está sucediendo a lo largo de mucho tiempo, debemos hacer un alto y decirle, Señor, ¿qué he dejado de hacer? O más bien no que he dejado porque uno sabe, sino más bien decirle, Señor, perdóname, voy a retomar el camino, voy a reedificar tu casa. Entonces, lo importante, mis hermanos, que nosotros no analicemos es eso. ¿Qué es lo que es norma en nuestra vida? Porque eso trae consecuencias, como dije antes. En el verso 6 de Ageo capítulo 1 viene lo que Dios no les va a empezar a mostrar a ellos.
No, lo que Dios les está diciendo aquí, lo que les va a empezar a decir son cosas que ya les vienen sucediendo a ellos desde hace ya bastante tiempo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. No dice, vas a sembrar mucho y vas a recoger poco. No, no, ya la consecuencia está. Siembran mucho y recogen poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Estos son consecuencias de no escuchar a Dios. Dios nos habla, yo no sé cuántas veces nos puede Dios hablar a lo largo de la vida. Yo creo que una de las cosas que más me impresiona a mí del Dios que adoramos, del Dios de la Biblia, es la paciencia que tiene Dios con nosotros. ¿Ha visto a alguien que tenga tal paciencia como la que tiene Dios con nosotros? ¿Cuántas veces Dios viene a nuestra vida y nos habla con amor, nos habla con misericordia? Infinidad de veces. Lo que pasa, mis hermanos, es que a veces nosotros pensamos que va a seguir así, que Dios no tiene un límite y Dios tiene siempre un punto en el cual dice hasta aquí. Así sucedió imagínense que Dios tiene tanta misericordia, tiene tanta paciencia, que aun cuando el pueblo de Israel tenía que pasar por pueblos que le eran estorbos en el camino hacia la tierra prometida y eran pueblos paganos que hacían el mal, que lo que en ese momento lo que tenían que recibir era juicio con nuestra mente, si nosotros estuviéramos ahí, nosotros los hubiéramos exterminado. Pero Dios les dijo, todavía no ha llegado el colmo del amorreo. O sea, Dios estaba dando tiempo. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿acaso Dios no sabía que esos pueblos no se iban a arrepentir? Por supuesto que él sabía que no se iban a arrepentir. Sin embargo, Dios les daba tiempo. Hasta que llegó un momento donde el colmo de la maldad llegó hasta él y dijo, hasta aquí, no más. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que nosotros, en nuestra mente, creemos que nosotros no somos tan malos como ellos. Entonces nosotros no merecemos recibir el castigo de Dios. Y que lo que estamos haciendo son pequeñas cositas que realmente no tienen tanta importancia. Entonces la santidad de Dios para nosotros es una cosa y el Dios de la Biblia muestra que su santidad es otra cosa. Nosotros realmente hemos bajado a Dios a nuestro nivel. Creemos que Dios se va a comportar como uno de nosotros, que nosotros somos alcahuetas. Nuestros hijos hacen cosas que sabemos que a veces que están mal, pero nosotros lo dejamos pasar. Y a veces creemos que eso está bien, pero Dios no es así. Si Dios alarga el tiempo del juicio, no es porque lo va a dejar pasar, es porque Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y no está hablando de nosotros como varones, está hablando de la humanidad, de hombres y mujeres. Ese es el fin. Y si el hombre no llega a arrepentimiento por su propia voluntad, por su propio deseo de honrar a Dios, pues Dios lo va a llevar hasta ahí. Y la muestra es que ya Dios estaba trabajando en ellos a ver si ellos recapacitaban. Porque al final de cuentas Él está mostrando aquí lo que ya ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo que por más que hicieran, ya no estaba dando fruto lo que hacían. Entonces eso en nosotros debería ser una alerta, mis hermanos. Yo creo que estoy hablando para aquellos que entienden que algo no está bien en su vida. El que su conciencia le dice, no, yo estoy haciendo lo mejor para el Señor.
Yo amo al Señor y yo me esfuerzo en hacer lo mejor para el Señor. Cada uno de ustedes se analizará a la luz de la palabra y sabrá si lo que está viviendo es por circunstancias de las que hablamos del principio que no están bajo nuestro control o son consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios nos ha dado un espíritu para que discernamos cuál de las dos cosas es las que estamos viviendo. Porque Dios habla a través de las circunstancias para llevarnos al punto de escuchar su voz, de saber que es Dios que nos está llevando hasta ese punto. Y él sigue diciendo en el verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. Perdón, él venía hablando de algo en el verso anterior, solo que no anoté el texto. Ahí me disculpan, si quieren, ahí lo pueden leer anteriormente. Dice, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corréis a su propia casa. Mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. ¿Cuál es el reclamo del Señor? ¿Qué es lo que Dios está demandando a este pueblo? No es que no construya su casa, no le está diciendo, no hagan aquello, solo dedíquense a lo mío. No es eso, sino que primero está Él. Él es la prioridad. Pero ¿qué es construir la casa? ¿Qué entendemos nosotros por construir la casa? Porque si estamos pensando solamente en construir la casa como algo literal, pues todos estamos bien. Yo creo que ninguno de aquí está haciendo casa para sí mismo, ¿verdad? Ya cada uno vive en su propia casa. Ni tenemos que construirle un templo al Señor, ni reconstruirle. Porque aquí no está hablando de un edificio, aunque en el momento ellos estaban hablando de un edificio, todo eso es una figura. Él nos está hablando de algo espiritual, de algo que cada uno de nosotros tenemos como responsabilidad. Construir su propia casa, mis hermanos, tiene que ver con asuntos míos. Cuando yo pongo a mi yo como el centro de mi vida. Yo soy lo primero. Cuando el Señor dice amar al prójimo como a mí mismo, no está diciendo que debo amarme a mí primero para poder amar al prójimo. No, 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 yo me amo demasiado. Y ese es el problema realmente, que me amo tanto que el ego que hay en mí lo que quiere es pensar en mí y en mí. Y todo gira alrededor de mí. Y algunas personas dirán, no, pero es que yo no solo pienso en mí, también pienso en otras personas, pero al final de cuentas, analice a sí mismo. ¿En quiénes piensa más usted? Usted piensa en los que están cercanos a usted, en los que ama. ¿Por qué? Porque eso le afecta a usted. ¿O acaso usted está muy, pero muy triste por lo que está pasando en otros países? Por esas personas que están sufriendo. Y alguno podría decir, sí, sí, yo también, pero eso es mentira. Podemos sentir compasión si Dios ha puesto de su compasión en nosotros. Pero sentir el dolor por aquellas personas que no son nada mías, como con un hijo mío, eso es ser hipócrita. Jamás voy a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo enfermo, eso afecta lo que es mío. Entonces, Dios sabe que ya nos amamos demasiado. Ahora dice, ame a los demás así como se ama a usted. O sea, renuncie más bien a usted mismo y ame a los demás de esa manera. Entonces, cuando mi vida está enfocada en mí y todo soy yo, eso es edificar su propia casa. Eso es solamente pensar en mí, en no renunciar a lo que es mío, a lo que yo creo que es un derecho mío. Esa es su propia casa. ¿Para qué es edificar la casa del Señor? Bueno, edificar en la casa del Señor es escuchar lo que Dios me pide a mí en los tiempos que Él ha determinado
que son de Él. Y como son de Él, voy a honrarlo en la forma en que Él lo determina. Voy a dejar de lado lo que mi ego me dice que tengo que hacer, en lo que mi mente dice que me favorece a mí, voy a renunciar a eso y voy a destinar ese tiempo para el Señor. Porque una de las cosas más importantes, mis hermanos, que nosotros le podemos dar al Señor es nuestro tiempo. Porque dinero para el que le sobra es muy fácil. Es más fácil para el que tiene mucho dinero sacarle la bolsa. Yo creo que el pastor ha hecho un comentario acerca de lo que una vez con esta señora de Calcuta, Teresa de Calcuta, que un hombre se acercó, ahorita no recuerdo quién fue el que se le acercó y le ofreció un cheque. Y ella dijo, no quiero su cheque, quiero sus manos. Porque un cheque para alguien que tiene mucho dinero no tiene ningún costo. Pero sacar tiempo para el Señor, que es de Él, eso implica renunciar a algo que es muy personal. No muy mío, porque es de Dios, que es algo que Dios me lo ha puesto a mí para que se lo demos voluntariamente. Y si nosotros no tenemos esa voluntad de darle al Señor lo que es de Él y con lo cual podemos honrarlo verdaderamente, ¿qué más le podemos ofrecer entonces? ¿Qué podemos darle a Él? Cosas materiales. Dios no necesita nada material. Entonces, por eso el reclamo que hace el Señor. Porque lo que esto demuestra, mis hermanos, lo que ellos estaban haciendo, que no estaban edificando la casa del Señor, el problema no era el templo. El problema era lo que había en el corazón de estas personas. Porque lo que ellos habían dejado de hacer, lo único que demostraban, mis hermanos, es que esta gente no estaban dándole la gloria al Señor. La gloria era para sí mismos. Ellos estaban haciendo casas artesonadas, dice, me imagino que en su tiempo las estaban haciendo muy bonitas. Claro, habían regresado del exilio y ellos querían probablemente vivir en la mejor forma que se pudiera, ¿no? Pero pensaron solo en sí mismos y dejaron a un lado lo que el Señor había demandado. Este era la reedificación del segundo templo, del que había construido Salomón, fue el que fue destruido. Vamos a irnos precisamente a cuando no existía ningún templo, lo que se vivía, lo que estaba era el tabernáculo, todavía no estaba el templo. Y Salomón le fue encomendado hacer el templo, porque no lo hizo David, porque él había derramado mucha sangre, se le dio a su hijo Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 6 verso 37 dice, en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Estamos hablando de la edificación del primer templo en manos de Salomón. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todos sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Esto hizo Salomón. En Reyes 7 capítulo 1 dice, después edificó Salomón su propia casa en 3 años y la terminó toda. ¿Hubo algún reclamo del Señor porque Salomón hizo su casa? No. Ahora, yo no estoy diciendo que Salomón, uy, el hombre perfecto. En su momento, el hombre más sabio del mundo, después se desvió, pero en ese momento Salomón estaba haciendo con lo que Dios le había dado de sabiduría, lo que él sabía que era correcto. Edificó la casa del Señor primero.
y luego pensó en su propia casa. Eso, mis hermanos, es tener un orden de prioridades. Eso es saber que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para que todo sea en su propio tiempo, en el tiempo que Él ha determinado. El tiempo no está hecho para que nosotros lo vivamos como nos dé la gana, mis hermanos. Perdón que use esta palabra, porque a veces suena, pero es que es la realidad. Nosotros vivimos como queramos. Dios ha sido muy claro. Dios nos da tiempo para que lo vivamos con equilibrio. Dios siempre ha sido un Dios de equilibrio. Jesús administró el 100% de su tiempo. Jesús no anduvo por esta tierra de allá para acá como loco. No anduvo diciendo a los discípulos, uy, 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 se me olvidó hacer tal cosa, voy a ir en carrerita y lo resuelvo. Ahora, no es que a nosotros no nos pueda pasar una circunstancia en la cual nosotros tengamos que correr. Yo no estoy diciendo eso, porque nosotros, por supuesto que no podemos prever ciertas situaciones, pero el asunto es que en nuestra vida actual, como lo comentaba antes, ya esto es la norma, que todo es carrera y carrera y carrera. No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cordura en lo que hacemos. No podemos vivir desesperados, viviendo de aquí para allá y dejar de lado lo que Dios nos ha pedido como prioridad. Algunas veces Jesús venían con palabras y ¿cuáles eran las palabras que él decía? Aún no ha llegado mi tiempo. Porque él tenía claro que él venía a cumplir un propósito, mis hermanos, y a veces nosotros eso es lo que olvidamos, que nosotros no estamos aquí para hacer lo que nos parece, estamos aquí con un propósito. Si nosotros entendemos eso y entendemos que nuestra vida no es aquí, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero sin aferrarnos a esta tierra, sin creer que lo que importa aquí es lo que yo pueda producir, porque hoy lo que vale en esta tierra, en esta sociedad en la que vivimos es producir, mis hermanos, producir y producir. ¿Y dónde queda el amor? ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la compasión? Que al final de cuentas eso es lo que Dios quiere. Pero no está diciendo que es el tiempo del Señor, sí, pero ¿cómo podemos mostrarle ese amor y esa misericordia para con Dios y para con el prójimo? Haciendo lo que Dios determinó. ¿Qué dijo el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es simple. Jesús sabía que llegaría un día en el cual él tenía que ir a la cruz. Él no lo dejó al azar. Había un día determinado que tenía que ir a la cruz. Nosotros sabemos que hay un día determinado que tenemos que ir a la iglesia y nos cuesta más a nosotros tomar la decisión de honrar ese día que Jesús ir un día a la cruz. Eso es una decisión difícil. No venir acá. Acá tenemos libertad. Aquí podemos compartir. Aquí nos amamos, ¿no? Se supone que somos una iglesia. Pero despreciamos lo que es del Señor. Y no lo digo por los que están acá. Estoy hablando de la iglesia en general, mis hermanos. Eso es lo que se está viviendo alrededor del mundo. No estamos hablando a título personal de cada uno. Cada uno toma lo que le corresponde. Si le toca una tajadita pequeña, pues lo toma. Si le toca todo el pastel, pues también. Pero si Jesús tomó la decisión más difícil que ha habido en todo el universo, y Dios ha puesto el Espíritu en nosotros para que podamos decidir amarlo a Él, ¿por qué nos cuesta tanto decidir lo que es de Él?
Y eso él lo decidió voluntariamente. Nadie lo obligó. ¿Por qué? Porque el amor se muestra desde adentro del corazón, con la voluntad. Yo puedo estar aquí y no amar a Dios. Yo puedo estar aquí por otros intereses, para quedarle bien al esposo o a la esposa, porque quiero comerme algo ahora que estamos repartiendo alguito, ¿verdad? ¿Verdad? Espero que nadie que esté aquí piense de esa forma. Yo creo que no, dijo el pastor Víctor Gaya. Ustedes no son así, pero no, yo creo genuinamente que esta iglesia ama al Señor. Pero pudiera ser, ¿verdad? Yo no conozco todos los, o sea, no conozco los corazones, solo Dios conoce. Que estemos aquí y no estemos aquí porque amemos a Dios. Pero es una realidad, mis hermanos, de que no todos los que se reúnen son iglesia, pero toda la iglesia se reúne. Y a veces uno se pregunta por qué la iglesia le cuesta tanto decidir cuando el tiempo ha llegado. Porque como ellos decían, es que el tiempo no ha llegado de reedificar la casa. ¿Y quién le dijo a ellos que no había llegado? Ya se había pasado, ya había pasado mucho tiempo. Pero ellos en su mente, probablemente para calmar su conciencia y seguir trabajando en lo que a ellos les parecía, decían, todavía no ha llegado el tiempo. Y creían que con eso iban a convencer a Dios. Pero Dios ya les estaba mostrando desde hacía bastante tiempo de que algo no estaba bien. Pero se empieza a hacer oídos sordos y la mente y el espíritu la conciencia más bien, es la que habla la palabra, se cauteriza. Entonces cada vez escucho a un Dios más lejano y más lejano y como que ya no me habla tanto, como que ya no me habla tanto, claro. Cuando yo me alejo de Dios, empiezo solo a escucharme a mí mismo y a mí mismo y empiezo a trabajar para mí mismo. Y el ego se apodera de mi mente, mi corazón, y termino haciéndome idólatra de mí mismo. Yo le ruego a Dios de verdad que a través de su palabra Dios nos haya hablado el día de hoy y que tengamos en cuenta más seriamente lo que Dios ha pedido para nosotros. Porque es cierto que Dios exige el día de reunión, eso es indiscutible. No hay nada que negociar ahí. El día del Señor es el día del Señor y toda la iglesia está con la responsabilidad de cumplir ese mandamiento. Pero también podemos agregar otras cosas, mis hermanos. Dios también ha querido que nosotros celebremos sus fiestas. ¿Y por qué lo sé? Porque se lo dijo el pueblo de Israel. Porque no solamente estableció el séptimo día como principal, sino que estableció otros días, unas fiestas que a él lo honran. Si no lo honraran, a él no las hubiera pedido. Hay gente que dice, no, eso ya quedó en el pasado, porque eso eran las fiestas de los judíos. En ningún lado dice que era de los judíos. Dios dice que es para su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo y a Él le gusta que lo honremos en esos días también, entonces, ¿por qué no hacerlo? En términos generales hemos hablado de lo que Dios ha apartado a lo largo del tiempo, pero también está nuestra santificación. Está lo que nosotros le podamos dar a Dios, porque al final, como decía antes, mis hermanos, lo que nosotros vivamos solamente va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es nuestro corazón. Que lo amemos genuinamente, con conocimiento, porque no es hacer lo que a mí me parece, porque creo que Dios me lo va a aceptar. Pero como nosotros estamos en un camino en el cual Dios nos ha permitido
conocer de su palabra a través del pastor que ha sido nuestro maestro y a través de él, muchos en su casa, los que están hoy conectados y los que se conectan lunes y viernes, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya no podemos caer de ignorantes. En la ignorancia, Dios opera con mucha misericordia. Y no estoy diciendo que no tenga misericordia de nosotros, pero sí tenemos que entender que si conocemos, tenemos más responsabilidad. Entonces seamos responsables en hacer lo que nos ha demandado. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y Padre amado, te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, siempre lo has sido. Y no dejarás de ser bueno, Señor, porque aun cuando tú nos llamas a través de la aflicción es porque nos sigues amando, Señor. Tú mueves todas las circunstancias, tú mueves, Señor, todo lo necesario, Señor, para que nosotros retomemos el camino. Y eso en vez de, Señor, traer miedo, Señor, o traer cosas negativas a mi vida, Señor, por el contrario, Señor, trae paz. Paz en saber, Señor, que como estoy en tu mano, Señor, tú no dejarás que yo me pierda, que tú me llevarás hasta el final y que me sostendrás aún a pesar de mi necedad, aún a pesar de lo malo que soy, Señor, de todas las cosas que sé que no debo hacer, Señor, y sigo haciendo, porque yo no soy digno, Señor, de sentarme aquí y hablar de tu palabra, Señor, pero estoy aquí, Señor, y cada uno de mis hermanos está aquí, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No por nosotros, sino por lo que tú eres. Gracias en esta noche, Señor, por mis hermanos. Gracias por hablarnos, Señor, por traer un mensaje, Señor, que nos retorne, Señor, a tu corazón, a hacer lo que tú demandas, Señor, y a que nuestra vida, Señor, sea transformada una vez más, porque somos transformados, Señor, y a veces olvidamos y regresamos, Señor, pero tú nos vuelves a hablar. Gracias por ser nuestro Dios, por habernos rescatado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.